Yo estoy recibiendo. Ay, sí, perdón, me lo puse acá. Tomar decisiones en base a todo lo anterior. ¿Qué hago? ¿Lo derivo? ¿Lo veo? ¿Lo trato? ¿Con qué lo trato? ¿A qué se debe su tosis? Entonces dijimos que es la caída o el desplazamiento inferior de los párpados superiores. Esto puede cursar con algún tipo de pérdida de visión periférica o de agudeza visual. Yo no sé cómo son las reglas acá en Buenos Aires, ya no me acuerdo, pero allá, por ejemplo, nos piden campos visuales para constatar en las obras sociales, para pagar la cirugía, el campo visual que suele estar contraído en la periferia, y eso es bien típico. Por ahí algunos sugieren hacer el campo visual con los párpados como están y campo visual con los párpados levantados así por un dedo. Sí, perdón. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de tosis hablamos del descenso del párpado superior, pero digamos se engloba lo que sería lo neurológico y además lo estético, o por ejemplo tosis hablamos cuando es algo neurológico y blefarochalasia, cuando es estético. Está bien, tosis es todo, son todas. Tosis son todas las caídas de los párpados. Ahora lo vamos a ver, pueden tener distintas causas, incluso las neurológicas. Me dijiste dermatochalasis o blefarochalasia. Blefarochalasis. Eso es piel, eso es exceso de piel. Que una cosa es la altura del margen del párpado y otra cosa es la piel, que muchas veces cae, incluso tapa las pestañas, ¿sí? Eso no es tosis. Por ahí tengo una foto. Es re importante con el dedo, cuando lo tenemos enfrente al paciente, despejar un poquito las pestañas. Si tenés dudas... A ver si puede, abrir o elevar el párpado por sí mismo, así no puede ser. No, pues, me lo pongo enfrente al paciente, no, y le levanto con mis ojos, con el dedo, la pielcita que le sobra, y ahí evalúo dónde está cayendo el margen del párpado. Ahora vamos a ver qué es lo que se llama distancia al reflejo margen, que esa es una prueba súper importante para evaluar al paciente en el consultorio. Dermatochalasis o blefarochalasis es la caída de la piel del párpado superior que avanza hasta el nacimiento de las pestañas o incluso cabalga sobre las pestañas y que puede hasta incluso intorsionarlas y hacer que las pestañas toquen el globo ocular. Eso no es tosis. Eso simplemente con una blefaroplastia sacando todo ese exceso de piel, conservador, ¿verdad? No hay que sacar mucha piel, pero sacando ese exceso de piel que cae sobre las pestañas, lo solucionás y el margen del párpado, que ahora les voy a mostrar muchas fotos para que lo vean, el margen del párpado lo ves bien clarito ahí cuando despejas esa piel. Fíjate, si te acercas lo vas a poder ver. Miren, chicos, vamos a abordar el tema de las clasificaciones. Yo puse 3 acá y les voy a contar cuál es la más común para el oftalmólogo general. Una manera de clasificarlas es según el momento de aparición de la tosis. Está el niño está la persona que nace con la tosis, que es la tosis congénita, y que puede ser traído por el padre de la mano, o sea, un niño traído por los padres, o por ahí un adulto que te dice, lo tengo desde que nací, pero es congénita, ¿sí? O la tosis adquirida, de cualquier tipo. Ahora nos vamos a entrar en ese tema, de cualquier tipo. Solamente esto es una clasificación por el momento en que el paciente aparece la tosis del paciente, congénita o adquirida, como se ven en la foto. Otra manera de clasificarlas, que tal vez acá está lo que vos me preguntabas, es según dónde está el problema. Aponeurogénica, o sea, la aponeurosis. ¿Se acuerdan del elevador del párpado superior? ¿Se acuerdan lo que es? Ahora lo vamos a repasar. ¿Culpa de la aponeurosis que se desinsertó, el párpado bajó? ¿O es neurogénica? O sea, es porque el nervio que le lleva la información nerviosa al músculo que tiene que levantar al párpado, ese es el que está fallando, el nervio que inerva al músculo que levanta, o es el músculo el que está enfermo y por eso el párpado cae. O lo más común, los chalacios, los orzuelos que generan tosis mecánica, o los traumatismos que generan las tosis traumáticas. Esto es de acuerdo a quién tiene la culpa de que el párpado haya bajado. ¿Me siguen? ¿Sí? Y la clasificación, que creo que es la que usamos más, todos los oftalmólogos generales lo usan así, lo piensan así, están las tosis usuales y las inusuales. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son las usuales de ver en el consultorio? La congénita y la aponeurogénica.
son las más frecuentes, o sea, se soltó la aponeurosis y el párpado cayó. Y las inusuales son todas las otras, la miogénica, la neurogénica, la traumática. ¿Por qué? Porque esas son las menos frecuentes, las que rara vez, o por ahí las ve el especialista, los oculoplásticos, o rara vez nos caen en el consultorio siendo oftalmólogos generales. A mí me gusta usar esto, yo pienso, es usual esto que me cayó, este paciente que tiene una tos, una caída del párpado, ¿es congénita o es aponeurogénica? Casi seguro, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Me pueden parar cuando quieran, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Las preguntas usuales para cualquier cosa, cualquier paciente que llega por otro problema y que siempre hacemos esas preguntas. ¿Cómo te apareció la tos? ¿Cuándo apareció? ¿Naciste con eso? ¿Apareció? ¿Por qué? No te digo qué estabas haciendo cuando apareció la tos, pero más o menos, ¿te lastimaste? ¿Usaste lente de contacto? ¿Te golpeaste? Si hay otra patología asociada, que el paciente sepa, como ser un antecedente que tenga un tumor en la órbita y el párpado le caiga, todas las mismas preguntas. Signos de flebosis, te duele cuando mueves el ojo, cuando mueves el párpado, todas esas preguntas, como cualquier otra patología de las que ya sabemos preguntar, son importantes consignarlas para nuestra historia clínica. Antecedentes personales, médicos o quirúrgicos, súper importante como en cualquier patología. Traumatismos, antecedentes familiares, y acá hay algo que siempre nos gusta pedir. Nosotros trabajamos muchísimo con fotografías, así que pedirle a los pacientes que manden fotos o que traigan fotos a la consulta es muy importante, porque por ahí el paciente no se da cuenta y la tenía de antes, solamente que ahora se agrava y por eso consulta, ¿sí? Entonces, ver fotos. Por ahí es difícil que traigan fotos a la consulta, bueno, el documento, que casi todos andamos con documentos encima, y ahí ya podemos, si tenemos el ojo un poco aguzado, ya lo podemos ver. Con respecto a la evaluación oftalmológica que cualquiera pide, que es agudeza visual, súper importante, ¿sí? Alguien me preguntaba por las neurológicas, es súper importante la agudeza visual, sentarlos en la lámpara de hendidura, mirar como cualquier paciente. Evertir el párpado, súper importante, porque por ahí son pacientes que tienen chalación con granulomas por dentro, que generan algún peso, y simplemente resolviendo eso se les resuelve la ptosis. Por supuesto, la presión del fondo de ojos, todo eso que ya sabemos. Y como extra, la motilidad extraocular es muy importante valorar. Ahora vamos a ver casos de por qué es importante valorar, hacerlo mirar para arriba, para abajo, un costado y otro. Yo no hago mirar a todas las esquinas porque no me acuerdo de qué se trataba todo eso del estrabismo. Para nosotros es importante mirar arriba, mirar abajo, abducción y abducción. Distancia del reflejo margen, hoy yo te decía, lo tenés al paciente enfrente, con una linternita, le tirás la luz de la linterna que caiga en el centro de la pupila. Y ahí medimos en milímetros la distancia de la luz que se refleja en la córnea hasta el párpado superior. Ese es el DRM1, distancia del reflejo margen 1. La distancia que hay entre la luz que cae en el centro de la córnea y, mirando para arriba, con respecto al margen del párpado superior. El DRM2 es lo mismo, la distancia que existe entre el reflejo de la luz y el párpado inferior, ¿sí? Entonces, eso para nosotros es muy importante, lo consignamos en milímetros. Es normal, aproximadamente desde la distancia de la luz al párpado superior, entre 4 y 5 milímetros es lo que se considera normal. Un DRM de 3 milímetros quiere decir que la distancia que hay entre la luz que cae en la córnea y el margen del párpado es de 3 milímetros, ya es poco. Eso es ptosis, ¿sí? Y lo mismo para abajo. Entre 4 y 5 es lo normal entre la distancia del margen del párpado inferior y la luz que cae en el centro de la córnea. Súper importante para poder ver si estamos hablando de ptosis o no. Si todavía no tenemos mucha cancha, agarrar una reglita milimetrada y ponerle al lado al paciente para medir esa distancia en milímetros exactos. Cuando uno ya se pone más canchero, ya sabe que si está en el limbo es 5, 1 milímetro por debajo es 4, y eso es un párpado normal. Así es como podemos llegar a la valoración de la hendidura palpebral. Si yo tengo el DRM1 y tengo el DRM2, sumo y ya sé que una hendidura palpebral tiene 9 milímetros aproximadamente, ¿sí? Entre párpado superior y párpado inferior.
llamamos ptosis del párpado inferior a cuando el párpado inferior sube un poquito, o sea, disminuye el DRM2, la distancia entre el reflejo de la luz y el párpado inferior. Si disminuye quiere decir que sube un poquito el párpado, y eso es ptosis. Eso lo vemos en los síndromes de Horner. Hay que mirarlo y hay que anotarlo. Otra cosa muy importante para valorar si el paciente tiene ptosis o no es la posición del pliegue del párpado superior. Mírense entre ustedes, acuérdense que las personas tenemos un plieguecito que se nos hace en el párpado superior, es más evidente que en el párpado inferior, que también algunas personas lo tienen, evidente. Y ese pliegue nos está hablando de las fibras del músculo elevador del párpado superior, que viene de atrás. Ahora les voy a recordar un poco cómo es la anatomía. El elevador viene de atrás, se inserta en la cara anterior del tarso y larga unas fibritas nerviosas hacia la piel, un attachment, un agarre que tiene las fibras del músculo hacia la piel, y ahí es donde se forma el pliegue. Si el pliegue está alto, o sea, la distancia que hay entre el nacimiento de las pestañas al pliegue, si es mucha esa distancia, quiere decir que el pliegue está alto. ¿Y por qué se da? Porque se desinsertó la aponeurosis del párpado superior. ¿Ahí está? ¿O no es mío? No. Se desinsertó la aponeurosis y esas fibritas de la parte inferior de la aponeurosis se van a buscar a la piel, y por eso es que se forma más arriba el pliegue. ¿Se entendió eso? Lo vamos a ver en un esquema. Bueno, la presencia o no del lagostalmo por ahí es típica de la ptosis congénita, por eso si tenemos la posibilidad de valorarlo, lo valoramos. La función del elevador del párpado superior, súper importante y pregunta de examen. Es muy importante valorar la función del elevador del párpado superior. ¿Por qué? ¿Y cómo la hago? Porque medir la función del elevador del párpado superior nos está hablando de cómo es la función, si está sano el músculo, si excursiona todo lo que se considera normal, es porque ese párpado va a ser pasible de operarse de una manera. Ahora les voy a explicar esto. La manera de valorarlo es sosteniendo, anulando el músculo frontal, que es el músculo que lleva para arriba la ceja, lo anulo colocándole un dedo sobre la ceja y luego haciéndolo mirar para abajo al paciente y para arriba, ¿sí? Y ahí veo cuánto excursiona el margen del párpado, desde abajo hasta arriba. Practiquen entre ustedes, jueguen un poco con la cara de sus compañeros y van a ver, haciéndolo mirar para abajo y para arriba, van a ver todo lo que se mueve, el músculo, el margen del párpado. Se considera normal a una función del elevador de 15 milímetros. Si ponen, yo hasta el día de hoy pongo la reglita al lado, yo hasta el día de hoy pongo la reglita y mido desde abajo hasta arriba y se funciona. Por ejemplo, más de 7 milímetros, se mueve más de 7 milímetros el margen, quiere decir que ese músculo elevador anda bien y va a andar bien ese paciente con una cirugía. Es simplemente ir a buscar la aponeurosis que se soltó, la traigo de nuevo a la cara anterior del tarso y la suturo de nuevo a la aponeurosis a la cara anterior del tarso. Entonces, ahí la aponeurosis se va a encargar otra vez de levantar al párpado, al margen del párpado. ¿Reinsertar la aponeurosis, dijo? Esa es una buena pregunta. La cirugía que se hace cuando el párpado anda bien, cuando expulsiona una cantidad razonable, es el avance de la aponeurosis. O sea, reinserto. La busco a la aponeurosis que se soltó y que está allá arriba, la traigo y la suturo de nuevo al margen del párpado. ¿Sí? Es muy importante y es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cómo es la función del elevador para hacer tal o cual cirugía? ¿Qué más miro? Esto para los que me tenían miedo, que evaluar. Hay algo que se llama la ley de Hering, que es ustedes seguro se la acuerdan. Hay un solo núcleo cerebral que manda la información para levantar los párpados. Si yo tengo los dos párpados en ptosis y levanto uno de los párpados, como muestra la foto, las dos fotitos arriba, lo levanto, el cerebro interpreta, ya se levantaron los párpados, se afloja, deja de mandar información exagerada y entonces el otro
termina cayendo, ¿sí? Eso se usa mucho antes de operar a un paciente. ¿Por qué? Porque yo en la sala de cirugía le levanto un párpado al paciente, si habíamos conversado, por ejemplo, que se va a operar un solo lado, le levanto mediante la cirugía el párpado al paciente y el paciente va a tener el otro allá abajo y se va a recabrear con nosotros, porque esto hay que charlarlo antes de la cirugía. Entonces, por ley de Hering tengo que valorar siempre levantar un párpado y levantar el otro y ver cómo se comporta el contralateral. Esto es como anticiparse si ese paciente se va a operar. ¿Lo normal cuál es? Ese sube y baja, sí, eso es lo normal, pero algunos pacientes lo tienen y otros no, es más sutil. Entonces yo antes de operarlo o hablar de cirugía, por ejemplo, a este paciente, si miran en la fotito acá arriba, tiene una tosis, párpado superior bilateral, pero a él le molesta solamente el lado derecho. Yo le levanto el lado derecho y veo como el lado izquierdo también bajó. Entonces si yo a este paciente le digo, bueno, vamos que te opero el lado derecho, le levanto el derecho en la cirugía, va a caer el izquierdo. Y si yo no lo conversé antes, hasta incluso son mal pensados, por ahí te dicen, pero vos me tocaste algo, por eso se bajó el otro. No, es la ley de Hering, ¿sí? Son las cosas importantes de valorar antes. ¿Está? Sí, consulta. O sea, yo hago eso, ejemplo, Sí. lo operamos, le queda el párpado así. O sea, ¿siempre le va a quedar así o tengo que operarle después el otro? A este paciente hay que operarlo, es más fácil los dos en el mismo momento. Claro. Porque la cirugía se hace con anestesia local, el avance a aponeurosis se hace con anestesia local y poquita anestesia. Y todo eso hay que conversarlo antes con el paciente. Decirle, te voy a poner muy poquita anestesia, lógicamente el párpado, pero si vos llegas a sentir algo, alguna molestia, avísame y yo te pongo un poquito más. Así se va reforzando la anestesia en la cirugía. Porque yo prefiero tener el párpado, yo no, todos, está escrito en los libros así. Es mejor que el paciente lo tenga bien libre de anestesia el párpado a un párpado dormido, que no te reacciona. Entonces vos ahí no sabes a qué altura dejarlo. Entonces vos le operás el lado derecho, lo haces sentar al paciente. Por eso también no queremos dormirlo con sedación. Pero todo eso hay que hablarlo antes. Lo sentás al paciente, ves que el otro cayó un montón. Se acuesta de nuevo, abrís el otro y ahí lo vas sentando toda la cantidad de veces que sea necesario para que quede lo más parejo posible. Pero todo eso hay que conversarlo antes. Por eso es importante. Perdón, ¿puedo intentar mandarlo a la computadora? Sí. No sé, se coloqueó y no sabía cuál era. Código el fenómeno, sí, la parálisis, claro, es un mecanismo de defensa que tenemos en los ojos. Cuando cerramos para ir a dormir, los ojos se van para arriba, ¿sí? Eso es importante para proteger la córnea. Bueno, hay pacientes que por algunas enfermedades no tienen un buen reflejo de Bell. Entonces, son los pacientes que cuando duermen con el ojo un poquito entreabierto, uno le ve en la córnea a través de esa hendidura que queda pelitas abiertas. Eso es muy importante porque esos pacientes que no tienen un buen signo de Bell, yo sé que no lo puedo levantar para dejarle un DRM de 5 milímetros, porque va a ser tan alto el párpado, va a ser tal el acortamiento del párpado que yo voy a tener que hacer para que quede bien grande el ojo, que cuando quiera cerrar, como no tiene buen Bell, va a quedar muy expuesta a la córnea y se va a lastimar. Entonces, pacientes que no tienen un buen fenómeno de Bell, tengo que avisarle que lo voy a dejar un poquito más bajo de lo que a él tal vez le gustaría para proteger la córnea. No puedo acortar mucho el párpado, ¿sí? Ahora vamos a ver fotitos. Bueno, ya vamos a ver lo que es el Marcus Mund o regeneraciones aberrantes entre los nervios y músculos. Y los test auxiliares, como ser la fenilefrina, todos tenemos fotorretina en el consultorio. Entonces es importante que si yo tengo un paciente con una tosis baja de 2 milímetros con respecto al otro ojo, le pongo una gotita de fotorretina en el ojo tóxico y yo voy a ver que la fenilefrina va a actuar sobre el músculo de Müller, que es uno de los músculos que levanta el párpado, y si se levanta y queda a una altura parecida al del otro ojo, ese paciente va a andar bien con una técnica quirúrgica que se llama müllerectomía o conjuntivo müllerectomía. Ay, no los quiero volver locos con cirugía, por eso sigo adelante. Pero es importante valorar a los pacientes con tosis chiquititas con una gota de fenilefrina. ¿Por qué? Porque voy a saber que ese paciente va a andar bien con
simplemente levantando 2 milímetros del párpado. Después lo tengo que evaluar en chin-up, que es levantando el mentón, para ver cómo se comporta el párpado tóxico cuando el paciente levanta el mentón, que ahora vamos a ver por qué es eso. Y la posición de las cejas es otra cosa importante a valorar. El test de fenilefrina positiva, saben que la fenilefrina es un simpático mimético, contrae el músculo de Müller, por eso levanta como máximo 2 milímetros el párpado y predice el resultado de la técnica que se llama conjuntivo Müllerectomía. Estas son pacientes, las dos, operadas con esa técnica de conjuntivo Müllerectomía, que en el consultorio, fíjense, el párpado superior izquierdo está tóxico en ambas, colocándole una gotita de fenilefrina, yo puedo llevar al párpado a la posición parecida al otro ojo. Entonces yo a esta paciente le hago una conjuntivo Müllerectomía. Si no responde a la fenilefrina, no puedo usar esa técnica quirúrgica. Bueno, voy más rápido, chicos, para que nos entre todo en el tiempo que nos queda. Tosis congénita. Les decía que es muy importante valorarlos en el chin-up, levantando, haciendo esa tortícolis que tienen algunos chicos. ¿Por qué? Porque el párpado que nace caído es un párpado degenerado, es un párpado fibrótico o infiltrado con grasa. Así como se contrae mal y no levanta bien el párpado, también se relaja mal. Entonces, cuando yo hago mirar para arriba, que el párpado tiene que relajarse un poquito, no se relaja bien, porque es un párpado anormal, es un músculo anormal. Entonces, estos pacientes que tienen tosis congénita, al hacerlos levantar el mentón, fíjense como la tosis que estaba en el párpado superior izquierdo mejora, el párpado se queda allá arriba, se queda colgado, porque el párpado tóxico no se puede relajar como para bajar. Entonces, en la tosis congénita, el chin-up siempre es determinante. Así como contrae mal, relaja mal también. No, Otra cosa. ¿sí? Ya lo mandé por si quiere. Ay, Sí, si quiere lo. Generalmente los pacientes con tosis congénita tienen ausencia de pliegue. Vieron que les contaba que el pliegue se forma por las fibritas de la aponeurosis que se van hacia la piel. Bueno, en la tosis congénita, si es muy exagerada y es muy mala la función del elevador del párpado superior, no tienen directamente pliegue o lo tienen muy poco, muy sutil. Después hay síndromes que tenemos que ver en los niños, como ser el síndrome de blefarofimosis. Estos son todos pacientitos con eso, que ustedes lo ven y ya los ven y tienen cara de sindrómica, tienen tosis del párpado superior bilateral, aumentada la distancia entre canto interno y canto interno, tienen puente nasal ancho y chato, epicantus inverso. Esas son cosas que pueden encontrar en los libros, las definiciones. Esto es un síndrome y tienen mucha tosis, es muy ambliopizante, hay que operarlos a estos chicos para poder despejar el eje visual. Marcus Boone, creo que saben todos o alguna vez vieron algún paciente con Marcus Boone. Esto es bastante frecuente de ver. Por ejemplo, este es un niño de 4 años que lo traen los padres a la consulta, tosis congénita, que dicen que desde que es chiquitito y toma la teta, el párpado tóxico cambia de acuerdo a cómo el bebé succiona. Entonces, fíjense cómo el párpado superior derecho está en tosis y cuando abre la boca, el párpado superior derecho se iguala con el otro. ¿Y esto por qué se produce? Recuerden el nervio trigémino, que es el quinto par, tiene 3 ramas, es sensitivo y es motor. La rama la inferior, que se llama mandibular, tiene ramas sensitivas y rama motora. Y la rama motora es la que inerva los músculos de la masticación. Esas ramitas motoras que inervan a los músculos de la masticación mandan equivocadamente ramas nerviosas al elevador del párpado superior. Entonces, cuando la información se manda al masticador y se manda al elevador del párpado. Entonces, a la vez que mastica, el párpado se está abriendo. Y acá tengo un videito para que mientras ponemos la clase, ustedes vean cómo el nene masticando chicle, los dos párpados, en este caso es bilateral, a veces no es bilateral. Fíjense cómo se mueven los párpados cuando el nene mastica. Ahí está. Ahí está, la primera ventana. Este es Drive. Ah, ok, gracias. Bien, esto ya vi, así que voy rápido.
de poder estudiar bien la agudeza visual de nuestro pacientito con tosis congénita es fundamental para ver cuándo tengo que operar. Chicos, presten atención a esto porque esto puede ser pregunta de examen. La agudeza visual en los niños es lo que nos determina el momento a operar. Si el niño con tosis congénita tiene un buen desarrollo de la visión, nos da tiempo a esperar que sea más grandecito para operarlo, porque es más estético. El niño que está ambliope o que se está poniendo ambliope a lo largo de las evoluciones que le hacemos, ese chico es urgente que lo operemos porque hay que despejarle el eje visual. Entonces, la agudeza visual es determinante para saber cuándo, y la función del elevador del párpado superior es determinante para saber la técnica que voy a usar. ¿Sí? Bueno, son casos de ejemplos donde está tapado el eje visual. Y este es un ejemplo de un chico que tenía una tosis congénita con un buen desarrollo de la visión, entonces se lo opera. Cuando es más grandecito se lo opera. De esta manera por ahí le evitamos cirugías y recirugías. Importante, hoy hablábamos de cómo uno acorta el párpado cuando hace una reparación de tosis. Entonces, si mi paciente tiene un mal reflejo de ver, fíjense cómo lo hago mirar para abajo y el párpado queda allá arriba. Si no tiene un buen reflejo de ver, le ocasiona un problema. ¿No? Y no, pero porque es Windows y es Apple. Y ya está. Bueno, Sí. entonces, tosis aponeurogénica, que les decía que era la segunda tosis usual. ¿Se acuerdan que según la clasificación en las usuales teníamos la congénita y la aponeurogénica? Tosis aponeurogénica, se desinsertó la aponeurosis del tarso. Estaba la aponeurosis sosteniendo el tarso y se desinserta y por eso el párpado se cae. Por ejemplo, en el usuario de lente de contacto, que permanentemente se toca el párpado para colocar o sacar el lente de contacto, entonces de tanto toqueteo la aponeurosis se desinserta. Esto que provoca un surco palpebral alto, porque la aponeurosis se va para atrás. A veces son párpados en las mujeres, por ejemplo, que tenemos piel más fina y se transparenta un poco el párpado porque deja de haber una capa en el medio del párpado, entonces por eso se puede ver el color del iris a veces a través del párpado. Estas son las mujeres muy blancas, viejitas. Y es importante ver la posición de las cejas, ahora les voy a contar por qué. De esta manera medimos la función del elevador del párpado superior, haciéndolo mirar para abajo y para arriba, con un dedo sosteniendo la ceja para que no nos haga trampa con la frente, no quiera levantar el párpado con la frente. Esto, por ejemplo, es una muy mala función, mirando para abajo y mirando para arriba, ven que no excursiona nada el párpado. Esta es una buena función, mirando para arriba y para abajo, excursiona un montón el párpado. Entonces eso es importante para determinar la técnica quirúrgica. Este es un ejemplo de un hombre grande de 60 años de edad con una tosis adquirida del párpado superior bilateral y como les contaba, intraoperatorio hay que hacerlo sentar al paciente, medimos si me gusta la distancia, si me gusta del reflejo al margen, como les enseñaba hoy con la lucecita lo miramos, si me gusta el contorno, terminó la cirugía. Bueno, ahora sí, vamos a las inusuales. Por ejemplo, les decía las neurogénicas. Acá la culpa la tiene la inervación del párpado y es por eso que el párpado cae. ¿Quiénes inervan a los músculos? ¿Saben cuáles son los músculos que levantan a los párpados? ¿Se acuerdan? El párpado superior. El elevador del párpado superior y el músculo de Müller. El elevador del párpado superior es voluntario. Lo miro para arriba y miro para abajo y está inervado por el tercer par. El músculo de Müller es un músculo involuntario que está atrás de todo, pegadito a la conjuntiva. Es involuntario, tiene una inervación simpática, ¿sí? Entonces, ya sea por compromiso de esa inervación simpática o del tercer par, están las tosis neurogénicas. Y puede ser congénito esto o puede ser adquirido, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una paciente que les quería mostrar que en la época de la pandemia, que fue todo muy duro, las consultas telefónicas por videollamada, me cuenta que le habían hecho una vía central porque estuvo internada por COVID, me hablaba incluso con la gasa puesta acá en el cuello, y después de la vía central, ustedes saben más que yo no sé nada de tecnología, pero esto es una cámara invertida.
La tosis era el párpado superior derecho. Eso es lo único que tengo que aclarar, no sé cómo funciona eso, pero era así. Después de la vía central se le cayó el párpado. Entonces, cuando ella pudo venir a mi consultorio, le saco una foto donde se puede ver bien la tosis del párpado superior derecho y fíjense la miosis del ojo derecho comparado con el ojo izquierdo que estaba con una reacción normal a la luz. Está escrito, léanlo si quieren, en cualquier procedimiento en que toquemos el cuello se puede producir un síndrome de Horner. Tosis miogénica, como lo dice la palabra, es la tosis que ocurre por culpa del músculo que levanta el párpado, no de la inervación, sino del músculo en sí. Casi todas las tosis congénitas son miogénicas. ¿Se acuerdan que hoy les decía que el músculo del niño con tosis congénita es un músculo degenerado? Vos lo abrís y en la cirugía no tiene el aspecto que tiene el músculo de un adulto. Con una tosis por el lente de contacto, por ejemplo, es un músculo lleno de grasa, tiene toda grasita infiltrada entre las fibras musculares. Entonces, a eso nosotros le llamamos tosis miogénica, que puede ser congénita, ¿sí? O puede ser adquirida, como ser en la miastenia gravis, que se la considera miogénica, o en las distrofias oculofaringeas, las canoplejías crónicas progresivas externas, son rarísimas. Les aseguro que si les cae un paciente con esto, cada vez que les caiga un paciente con esto, van a tener que ir a leer, porque es tan raro que se van a olvidar para la próxima vez que caiga un paciente con esto. Así que léanlo para rendir y cuando tengan un paciente enfrente, porque les aseguro que se van a olvidar. Pero sepan que es porque el músculo no funciona bien, como es el caso de esta nena, 5 años de edad, que los padres me la traen y me dicen: la nena no era así, ahora tiene los párpados caídos. Y yo le digo: seguro, a ver, mostrame una foto. Viene con la fotito de cuando tenía 6 meses. No, esta nena no nació con párpado caído. Entonces ahí sí es una de tus preguntas, Mechi, ¿era tu nombre? ¿Cuándo lo mando al neurólogo? Acá, urgente. Una persona que tenía los párpados normales y viene con una tosis semejante como en la foto anterior, sí o sí la interconsulta con neurología. Porque ustedes saben, se acuerdan seguro más que yo, que la placa neuromuscular entre el nervio y el músculo, cómo se producía eso de los receptores y de la acetilcolina. Bueno, en la miastenia gravis hay anticuerpos que bloquean a esos receptores, entonces por más que haya mucha acetilcolina, el músculo no lo recibe. Bien, este es un videíto de otra nena con miastenia gravis del párpado superior derecho, que a mí me gusta mostrarlo porque miren el comportamiento de ese párpado. Una tosis común, una tosis congénita común, no tiene esos movimientos así del párpado. Cuando vos lo fatigás, lo haces mirar para arriba, se cae, es totalmente impredecible, ¿sí? Entonces, este es otro paciente con tosis también por miastenia gravis, que simplemente mandándolo al neurólogo y tomando medicación, el Mestinón por boca, se levantó a un nivel normal. No todos los pacientes tienen este comportamiento, pero este paciente volvió al control con un párpado normal con medicación por boca. Esto es una tosis familiar. Estos son 4 hermanos. Había una 5ª hermana que vivía acá en Buenos Aires. Yo los operé a los 4 y operé a la hija de una de ellas porque todos tenían el mismo problema. Tosis del adulto, que empiezan a aparecer en la caída del párpado y deja de moverse el ojo. Fíjense, este es uno de esos hermanos, que acá yo le estoy diciendo: mira para arriba. Este paciente seguro tiene un mal reflejo de Bell, porque si yo le digo mira para arriba y no puede llevar el ojo para arriba, seguro cuando quiere dormir y se le abre un poquito el párpado, el ojo está ahí mirándome. Entonces mira para arriba, mira para abajo. No excursiona nada, miren la posición de la ceja, no tiene pliegue, mira un costado, mira el otro costado, casi clavado en el centro. Perdón, que tenga un mal reflejo, un reflejo de Bell, que no se implica en nada. Ahora les voy a mostrar. Okay. No, pero está bien tu pregunta. El paciente que no tiene un buen reflejo de Bell va a ser un paciente que se va a defender mal al acortamiento del párpado. Estos pacientes, está bien tu pregunta, porque a estos pacientes como su músculo no le funciona, fíjense que le dice mirar para arriba y para abajo y pude valorar cuánto excursiona. Bueno, el músculo no le funciona.
Estos pacientes ven gracias a que levantan un montón las cejas. Al levantar las cejas arrastran el párpado. Entonces yo me tengo que aprovechar de ese mecanismo. Tengo que unir el borde del párpado a la cara superior, acá al borde superior de la ceja, para que cuando el paciente levante la ceja se arrastre el párpado. Porque su propio músculo no lo puede levantar, me tengo que valer de otro músculo para poder levantar. Ahora les muestro. Entonces, como yo voy a poner una cinta que va a unir el párpado a la ceja, yo lo voy y tengo que levantar así un poquito el párpado, yo lo voy a acortar el párpado. Si encima este paciente no cierra bien a la noche, porque lo acorto un montón al párpado, y no protege su ojo con el reflejo de él, le voy a producir úlceras, lastimaduras, pérdida del ojo, infecciones, cualquier cosa. Entonces, estas son fotitos que tampoco supe enderezarlas, sepan entender a una mujer grande, pero acá está el ojo, acá están los pies del paciente. Hago una incisión en el párpado superior, acá, hago una incisión en el párpado superior y ahí hay dos puntitos con los que a una cintita los amarro esta cintita con esos dos puntitos en el borde del párpado. Y luego me voy a la ceja, paso este extremo hacia arriba de la ceja y este otro extremo de la cintita hacia arriba de la ceja y lo anudo acá por dentro, ¿sí? Entonces este paciente cuando levante la ceja va a arrastrar al párpado y va a levantar. Ese es el mecanismo. Ahora vamos a ver. Fíjense, esta era una de esas hermanas. Tosis, que no funciona nada el párpado. Entonces uno con unas cintitas de Gore-Tex es el material que se utiliza. Uno, el borde del párpado a la ceja, entonces cuando levanta la ceja, arrastra el párpado y este paciente ve. No es lo mismo que cejapexia, no es lo mismo. No, cejapexia es para... Cuando levanta directamente la ceja. Es para la tosis de la ceja, sí. Y es más para un resultado cosmético, digamos. Esto es otra cosa, esto se llama técnica suspensoria al frontal, que sirve cuando los pacientes tienen mala función del elevador del párpado superior. Es la técnica de elección cuando el músculo no funciona bien. Si el músculo elevador funciona bien, voy, lo traigo, lo suturo a donde tiene que estar y que se encargue el elevador de levantar el párpado. Si el elevador no anda bien, tengo que unirlo mediante algún material que se usa, o silicona, o nylon, o Gore-Tex, o fascialata en los niños, algo que una al párpado a la frente. ¿Cómo se llama la técnica? Es suspensoria al frontal, es una técnica. Hay médicos que abren acá y toman fascia del músculo temporal para poder unir esto. Ahora estamos suspensoria al frontal. Ahora estamos haciendo de unir directamente el margen del párpado al músculo frontal, se llama flap frontal, o sea, bajar un poquito el músculo frontal, suturarlo al borde del párpado y que cuando el paciente levante el frontal, ahí se lleve el párpado. Se usa en niños, yo uso más en niños esa técnica de suspensión mediante un flap frontal. ¿Y si tiene mal el ver, en qué interfiere la técnica? En que vos le avisás al paciente, por ejemplo, estos hermanos, yo le digo, mira, vos no protegés bien tu ojo cuando vos tratás de dormir, entonces yo no te voy a poder subir el párpado al limbo, porque cuando vos levantes la ceja se va a ir más arriba el párpado, o sea, en posición normal, relajada, yo no lo puedo dejar tan alto ese paciente. Yo le aviso que lo voy a dejar en un DRM, ¿se acuerdan lo que era el DRM? Yo te voy a dejar, no puedo dibujar acá, ¿no? Sí. Uy, Pero no hay yo te voy a dejar en un DRM de 2. En un DRM de 2 le explico al paciente, cosa que cuando vos levantes la ceja, el DRM pasa a ser de 5, por ejemplo. Ay, sí, esto me encanta. Gracias. Esto me soluciona un montón. Hablábamos de que está la córnea y que el párpado tiene que más o menos caer a esta altura. Le tiro una linternita y mido el DRM, que es la distancia del reflejo al margen, y tiene que tener entre 4 y 5 milímetros. ¿Sí, chicos? Bueno, el paciente que tiene un mal signo de Bell, yo le explico y le digo, yo te voy a dejar un DRM más o menos de 2 milímetros. Cosa que cuando vos levantes la ceja, arrastres al párpado y ahí se vaya más arriba al párpado, porque esos pacientes quieren estar lindos estéticamente, quieren tener el párpado de arriba.
No te puedo hacer eso, le digo. No te puedo dejar en un DRM5 porque cuando vos levantes la ceja, tu DRM va a ser 7 más o menos, va a levantar 2 milímetros. Y eso es, primero, que es horrible, y segundo, que va a proteger mal el ojo, el párpado, no lo va a proteger y se ulceran, ¿sí? Entonces, si ustedes comprenden en qué consiste la técnica, está la ceja, está el margen del párpado, yo hago una incisión en el pliegue del párpado y pongo una cintita que tiene esta forma. Le voy dando mediante puntito acá y unas incisiones arriba de la ceja, y acá le hago el nudito. Entonces esto transmite simplemente la fuerza. Yo levanto la ceja gracias al frontal y todo este mecanismo del trapecio se lleva al margen para arriba, ¿sí? Entonces, ¿en qué influye tener un mal reflejo de Bell? En que yo no lo puedo levantar mucho al párpado. Le explico y le digo, tu párpado va a quedar así, y cuando a vos te interese ver algo, ahora vamos a ver una foto, vas a levantar más la ceja. Esta es la hija de una de las pacientes, en donde ella capaz que tiene esta cara en condiciones así de aburrida. Cuando algo le interesa ver, va a levantar las cejas y miren qué lindo el DRM. Pero ella normalmente va a estar así. Si yo la dejo así para que ella tenga cara de un aspecto normal, si yo la dejo así, ella cuando quiera dormir, la parte inferior de la córnea se va a lastimar sí o sí. Este es otro paciente con una ptosis del párpado superior izquierdo, con mala función del elevador del párpado superior, que le hago esta técnica para que cuando él levante la ceja, el párpado se arrastre y libere el eje visual. Este es otro paciente que tiene una mala función del elevador del párpado superior, mire dónde están las cejas, no tiene ni pliegue, y cuando yo le hago la técnica quirúrgica de la suspensorial frontal, él levanta la ceja, como ya está acostumbrado a levantar la ceja, sigue usando el mecanismo de levantar la ceja y despeja el ojo. Ya falta poquito, chicos. Tosis mecánicas es razonable, ustedes lo pueden razonar y se dan cuenta que es porque hay algo que está ocasionando peso en el párpado, puede ser un tumor, puede ser edema, puede ser una celulitis preseptal, es fácil de diagnosticar y sabemos que tenemos que ir a tratar la causa para mejorar esa tosis. Y en las tosis traumáticas, generalmente esperamos que se pasen 6 meses del traumatismo para darle la posibilidad al músculo que recupere su fuerza y recupere la posición del párpado. Este, por ejemplo, es un chiquito que se había clavado el freno de la bicicleta y se ve todavía el corte que le produjo. Con el freno de la bicicleta se cortó el músculo elevador del párpado superior y cayó el párpado todo. Lo esperé 6 meses y luego le hice la técnica suspensorial frontal. Ahí están los 3 puntitos de los 3 cortecitos que se le hace por encima de la ceja. Y entonces el nene, yo a este paciente no le puedo devolver su músculo elevador. Los papás de este nene ya saben que no le puedo ofrecer esa técnica de que su propio elevador levante. Lo único que le puedo ofrecer es que cuando levante la ceja se despeje el globo ocular por un traumatismo. Y después, sí o sí, como todo, hay que saber discriminar a los falsantes, ¿no? Lo que son las pseudotosis. Esta pacientita, por ejemplo, tenía un microoftalmo, entonces en ella no estoy hablando de una tosis real, es un globo ocular disminuido de tamaño y por eso, como no tiene sustento, el párpado cae. Y este otro paciente que me viene a ver por una tosis del párpado superior derecho, cuando en realidad yo lo hago mirar para abajo en la evaluación y veo que es el párpado superior izquierdo el que está más para arriba. Y acá es donde vos más... ¿Cómo es tu nombre? Meli. Belkis, sí. Me hiciste la pregunta de cómo saber si es la piel del párpado. Sí. Fíjate que si yo a este paciente le levanto un poquito, le despejo las pestañas, le levanto la piel del párpado superior, me voy a encontrar con que es un párpado que está más alto, nada más que como está tapado por la piel yo no lo veía. Entonces hay que tocar a los pacientes. Y acá 2 casos interesantes en donde esta paciente consulta por una tosis de párpado superior derecho, en donde yo, evaluándola, me doy cuenta que tiene un enoftalmos. Le digo, a ver, pero contame un poco, antecedentes, enfermedades generales, sistémicas, tumores. Ah, sí, cáncer de mama. Ah, cáncer de mama, pido una tomografía.
Entonces veo que tiene un gran enoftalmo, pido una tomografía, fíjense cómo tiene engrosados los músculos, en este caso recto medio y recto externo, con respecto al otro lado, metástasis de cáncer de mama, ¿sí? Tienen que saber que hay una metástasis de un cáncer de mama que se llama escirro, que lo que hace es enoftalmo. Todo lo contrario de lo que uno piensa, de que un tumor en la órbita va a hacer que el ojo se vaya para afuera, no, en este caso lo retrae. Genera enoftalmos y esta paciente me consulta por tosis, ¿sí? Y en realidad tenía una metástasis. ¿Cómo se llama? Metástasis de cáncer de mama, pero Escirro. Escirro. Todo junto, escirro. Hubo esta otra paciente que consulta también por tosis del párpado superior derecho, en donde charlando un poco y viendo los antecedentes, me dice, no, pero a mí me operaron de un estrabismo del párpado del ojo izquierdo. Entonces yo ya sé que cuando le retrocede el recto superior, como hay una conexión entre el recto superior y el elevador del párpado superior, al retroceder el recto superior, retrocede en el elevador también y esto genera una retracción del párpado. Entonces lo que ella tiene verdaderamente es una retracción del superior izquierdo y no una tosis del derecho. Entonces bajándole simplemente el párpado, porque no puedo ir a tocar el músculo recto, simplemente bajando el párpado superior izquierdo lo emparejo. Y termino. A ver si me puedo ayudar con preguntas, chicos, gracias. Las de examen, seguramente voy a poner preguntas de qué determina la función del elevador del párpado superior. La Y técnica. ya sabemos que es muy bien la técnica quirúrgica a utilizar. ¿Cuál es la posición normal del párpado para que se lo fijen bien? ¿Para qué sirve el DRM1? ¿Para qué sirve el DRM2? Seguramente algo de la técnica de cardiaca que me preguntaron y les interesó la suspensoria frontal, voy a poner algo. Así que, no sé, quiero que se saquen la idea de que la tosis es un cuco, que no me lleve nunca un paciente con tosis porque no sé qué voy a preguntar. No es difícil, pregunten todo como si viene con una que se úlcera de córnea, bueno, pregunten lo mismo, cómo, cuándo, fluorosis, usuariamente de contacto, traumatismo, todo lo mismo. Y en la evaluación, eso les voy a preguntar, cuáles son las cosas que evaluamos. El DRM, la hendidura palpebral, la posición del surco del párpado superior, la posición del párpado inferior. Y bueno, creo que es simple, ¿no, chicos? Me parece que no es difícil la tosis. Y es linda, no le tengan miedo. ¿Estamos, chicos?